Vamos a hablar a continuación de un tema muy importante que tiene que ver con los diagnósticos y sus efectos en las personas. Vamos a hablar con el psicólogo Diego Moraves, que está con nosotros. Fuerte el aplauso. Bienvenido, Hola, Diego. Hola, Diego. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo andan? Gracias por venir nuevamente. No, por favor. Bueno, buen tema el que has seleccionado hoy, Diego, ¿no? Sí, tenía la intención de poder charlar sobre que es un tema que cotidianamente a nosotros los profesionales del campo de la salud mental es de importancia. Y obviamente es de importancia, y vamos a decir en términos vitales, ¿no? También para las familias, para las personas que consultan, que son en este caso los diagnósticos, ¿no? Claro. Es importante poder también decir de que si bien los diagnósticos, es decir, es una herramienta que nace a partir del siglo, vamos a decir, de términos científicos, empieza a determinarse como tal, como herramienta científica a partir del siglo XX, a partir de la Organización Mundial de la Salud, que organiza un manual internacional de clasificación de trastornos y déficit y demás. También la APA, la Asociación Panamericana de Psiquiatría, también en el siglo XX, además hace su misma clasificación, el famoso DSM, ¿no? Que lo habrán escuchado algunas familias, y después sus distintas versiones hasta el día de hoy. Bueno, me pareció importante poder hablar de los diagnósticos, por más que parezca algo muy técnico y no tenga mucha importancia. El tema es que tiene importancia el diagnóstico cuando nosotros los profesionales lo terminamos nombrando, terminamos diciendo una palabra o un nombre que quizás a esa persona le va a cambiar la vida, ¿no? A esa persona, a esa familia, y por lo tanto me parecía importante poder, darle el lugar que corresponde al debate de los diagnósticos. Por ahí algunos en contra, por ahí otros a favor. Me parece que está muy bueno poder ubicar el diagnóstico en tanto como herramienta para poder orientar y para poder ubicar ciertas dificultades en esa persona, que no significa que eso lo determine. El diagnóstico Sí. sería el diagnóstico. Una vez que se llega al diagnóstico, ese sería... Lo que pasa es que hay mucha gente que cuando escucha el diagnóstico, de acuerdo a cuál sea la palabra, tal vez no se siente encasillado, puede tener Sí. también algún efecto adverso. Puede tener ese efecto de encasillamiento, también decimos de rótulo, ¿no? Una sola palabra, una sola palabra que puede definir a esa persona un trayecto de vida a partir de ese momento en adelante. Y es muy importante en ese sentido de que las personas que consultan, las familias, sientan... Lo tengan en claro. ¿Eh? Y lo tengan en claro. Lo puedan tener en claro, además de que el diagnóstico no necesariamente termina ahí el camino, Claro. no es, digamos, ya la última palabra, por así decirlo. Por eso traía esto a propósito de que a veces los diagnósticos, como una sola palabra que nosotros los profesionales terminamos diciendo, pueden cambiar para siempre la vida de una persona. Uno imagina en una familia donde haya algún tratamiento y hay un diagnóstico, y supongamos que nos juntamos y te preguntan, che, y no, el diagnóstico es tal. Y todo el resto que está escuchando queda mirando como diciendo, ah, es malo, mirá lo que tiene el muchacho este. Entonces, es bueno que la familia entienda, me parece, ¿no? Cómo se llega a ese diagnóstico para poder explicar. Y que no haga juicios tampoco, ¿no? Pero que por eso yo decía lo de encasillar. Por eso, justamente el diagnóstico está lleno de imaginarios, ¿no? También los profesionales, a veces cuando aplicamos estas herramientas, también estamos, obviamente, atravesados por imaginarios sociales, ¿no? De cómo pensamos al ser humano, a la persona, a un niño, ¿no? Porque ahora encontramos que hay muchos más diagnósticos, déficit, trastornos en las infancias, donde también en la construcción de la infancia, que lo hemos charlado ya en encuentros anteriores, las infancias o los imaginarios sociales de la infancia conviven, no es lo mismo la infancia que ustedes tuvieron o que nuestros abuelos tuvieron, la idea de hombre y de niño que tenían en ese momento a lo que tenemos hoy. Porque a propósito de los niños, los diagnósticos, se piensa mucho de que los niños cuando son muy inquietos o son muy ruidosos, bueno, algo les pasa. Bueno, hay que ver. Por eso me parecía importante poder hablar de los diagnósticos y su efecto, no para ya negarlos. Los diagnósticos son una herramienta que los profesionales tenemos que tener la certeza de poder usarlo. No necesariamente el diagnóstico puede reducirse a que lo defina un solo profesional, porque a partir, por suerte, de la Ley Nacional de Salud Mental, el diagnóstico tiene que ser desde, digamos, una lectura interdisciplinaria, por lo tanto se pueden consultar... Disculpe, ahí en ese punto que está tocando le iba a preguntar, porque me imagino también, por ejemplo, mencionó a los niños, los chicos, algunos padres que están mirando, quizás han recibido o a futuro se recibe un diagnóstico y lo niegan, en primera instancia lo niegan. ¿Usted recomienda la interconsulta? Digo, quizás otro profesional o no. Sí, yo recomiendo la interconsulta.
además de, puede llegar a ser, como les digo, con un profesional, en este caso un psicólogo o un médico, lo que sea, con un solo profesional, pero además de la interconsulta que pueden hacer con otro profesional, invito también a los padres, por esos efectos, al recibir esa noticia que, como les digo, cambia la vida. Sí, obvio. Le cambia la vida a una persona, no sé, enterarse de que su hijo puede llegar a estar pasándole algo, que quizás antes sentía que no lo veía y ahora lo tiene que empezar a ver de esa forma y no lo sabemos también, ¿no? Por eso también el uso del diagnóstico como herramienta de análisis no tiene que tomarse tan a la ligera, no tiene que ser un análisis de un solo encuentro, de manera express, como dice una analista argentina, Janine, ¿no? Porque los diagnósticos express también pueden obviar ciertas cuestiones sociales, vitales, económicas, y no necesariamente tal cual. Puede llegar a dar un diagnóstico como corresponde. Por ahí invito, en términos para basarse en una serie, ¿no? La famosa serie, la adaptación En Terapia en Argentina, ¿no? Donde está el famoso actor Diego Peretti y demás. Hay una serie, en la primera temporada hay una serie de capítulos con una adolescente de nombre Clara, de la actriz Ailín Salas. La recomiendo porque ocurre más o menos esto, como un profesional del campo de la salud mental va intentando no determinar con una palabra lo que le pasa a esta chica, sino que va viendo una serie de encuentros y va encontrando en esa serie de encuentros historia. Una historia que quizás puede llegar a servir más como un diagnóstico, pero los diagnósticos sirven. No necesariamente tienen que ser en un solo encuentro. Se puede hacer la interconsulta con otros profesionales y sobre todo los padres. Los invito a los padres, a las personas que se sienten responsables, a las personas que están en una situación de diagnóstico, recibieron un diagnóstico, de que no se dejen, o sea, no dejen esa angustia de lado, no la nieguen, traten de también darle lugar a esa preocupación que tienen por algo que les cambió la vida, ¿no? Y que cambia la vida, pero bueno, invito también a eso, a la interconsulta familiar, ¿no? Y a la charla en ese sentido cuando ocurren estas situaciones que pasan. Diego, ¿y un diagnóstico puede cambiar, entonces? Un diagnóstico puede ir cambiando. Puede ir cambiando a medida de que, por ejemplo, se hagan las interconsultas correspondientes. Más cuando hablamos de lo que son las infancias, puede llegar a ser que por el proceso madurativo, de desarrollo del niño, pueda llegar a ser que ocurran distintos cambios, ¿no? Por lo tanto, el diagnóstico, como digo, es una herramienta orientativa, ¿no? Sirve, pero no necesariamente va a quedar estanca, ¿no? No va a quedar necesariamente en ese lugar. Diego, esta época del año particularmente es muy interesante, pregunto, para empezar una consulta, digo, que la familia vaya a hacer la consulta. ¿Por qué? Porque hay muchos cambios en el comienzo del año, tal vez etapas en la vida escolar de un alumno, porque hay muchos cambios que se empiezan a dar también después de la pandemia y hay que volver a salir y todo demás. ¿Esta etapa es una buena etapa para ir a hacer una consulta? Esta etapa, sí, por supuesto, es un buen momento para hacer una consulta, ya sea para no solamente hacer esta búsqueda del diagnóstico, es decir, la palabra fácil o una palabra que pueda llegar a definirme, o pueda definir a mi hijo, pueda definir al familiar, porque lo veo mal, por todo lo que vivimos, todo lo que estamos atravesando, sino que puede ser un buen momento para poder hacer este abordaje, aventurarse este abordaje, este análisis, con un profesional matriculado del campo de la salud mental, y bueno, poder obviamente estar bien asesorado, bien acompañado y en buenas manos para esta situación. Diego, gracias, como siempre, buen tema para seguramente la gente que está en casa también, ya tiene los teléfonos y más si se quiere conectar con vos. Calle 25 de junio, 359, y bueno, el teléfono 343-155-317-986. Lo despedimos a Diego Morave, psicólogo, señores, un aplauso, gracias Diego, hasta la semana que viene.